Bienvenidos a Spanish Quiz Learning. Hoy repasaremos vocabulario sobre profesiones en italiano con un nuevo juego de preguntas y respuestas. ¿Cuántas crees que te sabrás? Adelante. ¿Qué palabra en italiano describe arqueólogo? Y la solución correcta es Archeologo. un ejemplo sería L'archeologo ha scoperto antichi reperti. ¿cómo fue? ¿Qué palabra en italiano equivale a bombero? Y la respuesta correcta es Pompiere. veamos un ejemplo de uso. Il pompiere ha coraggiosamente salvato il gatto. ¿Acertaste? ¿Qué palabra en italiano describe músico? Y la solución correcta es Musicista. un ejemplo sería Il musicista ha suonato una bellissima melodia. ¿has acertado? ¿Cómo es veterinario en italiano? Y la respuesta correcta es Veterinario. veamos un ejemplo de uso. Il veterinario si occupa degli animali malati. ¿Lo adivinaste? ¿Qué palabra en italiano describe granjero? Y la respuesta correcta es Contadino. un ejemplo sería Il contadino coltiva colture e alleva animali. ¿has acertado? ¿Cuál es la traducción de psicólogo en italiano? Y la respuesta correcta es Psicologo. veamos un ejemplo de uso. Il psicologo aiuta le persone con le emozioni. ¿Acertaste? ¿Cómo es electricista en italiano? Y la solución correcta es Elettricista. veamos un ejemplo de uso. L'elettricista ha riparato l'impianto elettrico. Siguiente pregunta. ¿Cómo se traduce atleta en italiano? Y la solución correcta es Atleta. veamos un ejemplo de uso. L'atleta ha vinto una medaglia d'oro nella corsa. ¿Acertaste? ¿Cuál es la traducción en italiano de farmacéutico? Y la respuesta correcta es Farmacista. un ejemplo sería Il farmacista dispensa i farmaci. ¿lo adivinaste? ¿Qué palabra en italiano corresponde a arquitecto? Y la respuesta correcta es Architetto. un ejemplo sería L'architetto ha progettato un edificio impressionante. ¿lo adivinaste? ¿Sabes decir en italiano dentista? Y la respuesta correcta es Dentista. un ejemplo sería Il dentista esamina i denti per le carie. ¿has acertado? ¿Cómo se traduce panadero en italiano? Y la solución correcta es Pasticcere. veamos un ejemplo de uso. Il pasticcere cuoce il pane fresco ogni mattina. ¿Has acertado? ¿Cómo se dice mecánico en italiano? Y la respuesta correcta es Meccanico. veamos un ejemplo de uso. Il meccanico ha riparato il motore dell'auto. Siguiente pregunta. ¿Qué palabra en italiano corresponde a carnicero? Y la respuesta correcta es Macellaio. veamos un ejemplo de uso. Il macellaio vende carne fresca. Siguiente cuestión. ¿Cuál es la palabra en italiano para pintor de casas? Y la respuesta correcta es Pittore. veamos un ejemplo de uso. Il pittore ha dipinto le pareti. ¿Has acertado? ¿Cómo dirías bailarín en italiano? Y la respuesta correcta es Ballerino. por ejemplo, sería Il ballerino ha eseguito una coreografia elegante. siguiente cuestión.
¿Sabes decir en italiano empresario? Y la respuesta correcta es, Imprenditore. por ejemplo, sería, L'imprenditore ha avviato una redditizia attività. ¿acertaste? ¿Cómo se dice chef en italiano? Y la respuesta correcta es, Cuoco. veamos un ejemplo de uso. Il cuoco ha preparato un delizioso pasto. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo es periodista en italiano? Y la solución correcta es, Giornalista. un ejemplo sería, Il giornalista riporta le notizie attuali. ¿acertaste? ¿Sabes decir en italiano modelo? Y la respuesta correcta es, Modello. por ejemplo, sería, Il modello ha sfilato in passerella con un abito di design. siguiente pregunta, ¿cómo dirías profesor en italiano? Y la solución correcta es, Insegnante. veamos un ejemplo de uso. L'insegnante educa gli studenti. ¿Lo adivinaste? ¿Qué palabra en italiano corresponde a pintor? Y la respuesta correcta es, Pittore. por ejemplo, sería, Il pittore crea opere d'arte meravigliose. ¿cómo fue? ¿Cómo es abogado en italiano? Y la solución correcta es, Avvocato. por ejemplo, sería, L'avvocato difende i clienti in tribunale. ¿cómo ha ido? ¿Sabes decir en italiano peluquero? Y la respuesta correcta es, Parrucchiere. por ejemplo, sería, Il parrucchiere le ha fatto una pettinatura alla moda. siguiente pregunta, ¿qué palabra en italiano describe contador? Y la respuesta correcta es, Commercialista. por ejemplo, sería, Il commercialista gestisce le registrazioni finanziarie. ¿has acertado? ¿Cuál es la palabra en italiano para jardinero? Y la solución correcta es, Giardiniere. un ejemplo sería, Il giardiniere si prende cura del bel giardino. ¿acertaste? ¿Cómo se traduce piloto en italiano? ¿Lo sabes? Escríbelo en la caja de comentarios. Muchas gracias por visitar Spanish Quiz Learning. Nos vemos en el próximo video.